Entonces tenemos a continuación, déjenme ver, viene nuestra compañera Jimena de la Concha Cortés, que nos va a presentar pobreza, el tema pobreza y psicoanálisis. Jimena, adelante. Muchas gracias, doctor, y pues gracias a todos, gracias a los que nos están escuchando ahora mismo. Yo, en efecto, les voy a presentar este tema que es pobreza y psicoanálisis. Aquí voy a citar a Freud en una conferencia de 1923, donde él dice: si el psicoanálisis, junto a su significación científica, posee un valor como método terapéutico, si está en condiciones de asistir a seres sufrientes en la lucha por el logro de los requerimientos culturales, esta ayuda debe poderse dispensar también a la multitud de seres humanos que son demasiado pobres para recompensar al analista por su empeñoso trabajo. Freud en 1923. Vamos a entender primero qué es la pobreza, y aquí voy a retomar a la Organización Mundial de la Salud, que nos dice: la pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos. En este sentido, yo los invito a pensar en el modelo económico en el que vivimos, y cito aquí a un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que dice: hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Aquí, en este tránsito, el sujeto, del sujeto al proyecto, va acompañado de la sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sentimiento. Este yo como proyecto cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas. Se somete a coacciones internas y estas coerciones propias en forma de una coacción y al rendimiento y a la optimización. Es decir, en esta fase histórica en la que nos encontramos, la libertad misma da lugar a coacciones. Esta libertad de poder hacer también genera más coacciones que el disciplinario deber. Y entonces nos encontramos ante una situación paradójica, pues la libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, genera coacciones. Esto es un signo o son un signo patológico de que hoy la libertad se convierte por diferentes vías en coacción. Y así, el sujeto libre y del rendimiento es en realidad un esclavo, es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. No tiene ya un amo que lo obligue a trabajar. Claro, entre paréntesis, en las condiciones de pobreza, sí hay un amo que lo obliga a trabajar. Pero bueno, en esta situación el sujeto del rendimiento absolutiza la vida y trabaja. Así, la vida y trabajo se convierten en dos caras de la misma moneda. Entonces, vamos a retomar esta parte de Freud. Ahora dice: cuando Freud está en el Congreso de Budapest en 1919, él analiza también las limitaciones que enfrentaba el psicoanálisis. Entonces, él pretende y él deseaba que el psicoanálisis se convirtiera en una herramienta terapéutica a disposición de las grandes masas. Y él dice: en un futuro espera que se creen instituciones donde habrá psicoanalistas analizando a quienes no puedan pagar por ello. Dichos tratamientos serían gratuitos y la beneficencia privada aportaría el capital económico hasta el momento en que el Estado asuma esta responsabilidad. De esta forma, Freud imaginó un servicio de salud pública en la que el psicoanalista ocuparía un lugar predominante.
Bueno, hoy día todavía estamos, en mi opinión, un poco lejos de esta parte, pero dice, no dudo de que el acierto de nuestras hipótesis psicológicas impresionará también a las personas incultas, pero nos vemos precisados a buscar para nuestras doctrinas teóricas la expresión más simple e intuitiva. Es la aplicación de nuestra terapia a las masas cuando nos veamos precisados a generar una aleación entre el análisis y esta parte de la sugestión directa. Pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan finalmente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que de ella torne el psicoanálisis riguroso. Bueno, pues aquí las ideas de Freud en estas conferencias en 1919 y después en 1923 en un texto de Freud. Y pues bueno, ahora vamos a precisar cómo llegamos a la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Vamos a reconstruir este mapa político de los 60, donde hay estructuras de explotación dependientes y un modelo de desarrollo que dibujaba países duales. Por un lado, estas ciudades capitalistas modernas y opulentas, pero por el otro lado, una sociedad empobrecida. La salida aquí, bueno, si es que hay una salida, era la desaparición del contrario. La resolución de la problemática de la pobreza sería o será la consecuencia de este movimiento dialéctico al desaparecer o destruirse los condicionantes externos, locales o internacionales que las generaban. Aquí tenemos la opinión de un sociólogo que él influyó, se llama Fanon, en los movimientos revolucionarios de los 60 y los 70. Él decía, el campesino, el desclasado, el hambriento, es el explotado que descubre más pronto que solo vale la violencia. Para él no hay transacciones, no hay posibilidad de arreglos. La colonización o la descolonización son simplemente una relación de fuerzas. El explotado percibe que su liberación exige todos los medios y, en primer lugar, la fuerza. Entonces, aquí nos encontramos con estas conductas pues de una sociedad oprimida que necesita un esclarecimiento sobre sus verdaderos, y aquí enfatizo, verdaderos intereses. Estos intereses que van más allá de salir únicamente de la pobreza, de actuar con violencia, sino unos intereses que les permitan descubrir quiénes son verdaderamente como personas. De alguna forma esto puede sonar un poco simplista, pero bueno, ¿qué hay de esta falsa conciencia que se puede generar en las masas? Una falsa conciencia donde únicamente lo que se pretende es cumplir con la tarea, una conciencia de tratar de satisfacer al que oprime, ¿no? A este carácter autoritario que también describe Fromm frente a un fascismo incluso de mercado, ¿no? Esta falsa conciencia también, bueno, pues hay que analizar hasta qué punto está alienada por la pobreza. Entonces, en una perspectiva histórica, vamos analizando de los 60 a los 70 y también, pues, qué ha pasado hasta la actualidad. Una pobreza donde hay grupos sociales que caen, nuevos pobres que se unen a los contingentes de pobreza histórica, y esto genera a la vez un nuevo panorama de pobreza y desorientación, que a su vez genera conductas sociales. Esta parte de la sociedad también tiene pues indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y se empieza a gestar o a generar también la exclusión como un sistema de reconocimiento social, una diferencia, ¿no? Los pobres y excluidos, que están ubicados también en nuevos escenarios sociales, cada vez más ligados también geográficamente a estas zonas de la producción, delimitados por barrios, por colonias, por contextos socioeconómicos que pues los orillan de una forma a ser cada vez pues más violentos, menos conscientes de por qué están actuando como actúan y más únicamente dedicados a sobrevivir. Entonces, pues a lo que nos lleva esto es a revisar qué pasa con las condiciones de la vida, cuáles son realmente estas condiciones que deberían tenerse a nivel social
cómo se produce el servicio o el bien que se genera, qué pasa con estas acciones, cómo se constituye y se construye la identidad. ¿Qué pasa? ¿Únicamente se está trabajando para vivir o se vive para trabajar? O mejor dicho, ¿se trabaja para vivir o qué está pasando en esa parte, ¿no? Nos encontramos también frente a personas que están atrapadas en un torbellino de pobreza que implica también condiciones brutales, únicamente de supervivencia. Ahora bien, a lo largo de la historia han existido pues una serie de estudios, por ejemplo, con mineros o con otras personas que se dedican a la producción o que se encuentran en condiciones de marginación, donde se ha visto a través, por ejemplo, de la evolución de 5 años, cómo estas personas, cuando tienen el apoyo de un grupo multidisciplinario, en el que también intervienen psicoanalistas para tratar tanto a padres de familia, a profesores, a los niños que están ahí, se han encontrado pues mejoras. Mejoras por un lado, en la manera en que perciben su contexto social. Mejoras en cómo ellos se perciben como seres, ¿no? Como este ser y no tener, como ya lo decía Fromm. Y entonces, bueno, a lo largo de esta evolución es una invitación a, de alguna forma, tratar de cambiar y generar mejores condiciones de vida que permitan a las personas reencontrarse. Y por el otro lado también, pues nos deja claro que hay mucho trabajo que hacer desde la labor psicoanalítica y multidisciplinaria. De lo que se trata aquí es que además de las personas que tienen acceso al psicoanálisis, que el psicoanálisis puede extenderse y que sea un proceso terapéutico que le permita al individuo desentrañar sus propias potencialidades de desarrollo. Es decir, reconocerse, conocerse, entenderse y además pues plantear este espacio transicional entre el mundo interno de la persona y este mundo externo, que claramente, bueno, pues esta conjunción entre lo que el verdadero individuo es y las condiciones que le plantea la pobreza, pues generan un doble desafío. Por un lado, encontrarse y conocerse, y por el otro lado, pues encontrar la salida y encontrar la manera de sobrevivir a estas condiciones. Entonces, solo la inclusión en el análisis de las vivencias del sujeto, aquí hablamos ya del contexto social, que es una de las grandes aportaciones de Erich Fromm, permitirá conocer las capacidades que desarrolla el sujeto para enfrentar o adaptarse al contexto social. También se trata en el psicoanálisis de reinterpretar la totalidad de los productos psíquicos que están en la parte de la cultura. Y aquí interviene también, en esta parte de pobreza, la influencia, por ejemplo, de la religión. ¿Qué pasa con la religión, con el arte, con la moral, con la cultura, con el mismo dinero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay que reflexionar. ¿De qué manera también hay algunas cosas disfrazadas, sustituidas? ¿Cuáles son los verdaderos deseos? Y también esto lo vamos a encontrar articulado con el lenguaje. ¿Qué pasa con este discurso y con el correlato? Por un lado, social e individual, que se expresan a través del lenguaje. Se trata entonces de conocer la arqueología del sujeto, ¿no? Es formar este pensamiento reflexivo para todas las personas. Un psicoanálisis abierto para todos aquellos que tienen necesidad también de esta parte psicoanalítica. Entonces, este abordaje del contexto social es indispensable para conocer aspectos fundamentales de la vida cotidiana de los estudiados, de sus rasgos de carácter, de este carácter social que enriquece también a la teoría psicoanalítica. Como ya se comentó en la conferencia pasada, esto está relacionado con Marx y la idea de la estructura social, las relaciones sociales, la producción y las relaciones también con los medios y modos de producción, etc. Entonces, bueno, finalmente, ya también estoy sobre tiempo, me gustaría invitarlos a reflexionar acerca del carácter revolucionario. Este carácter revolucionario es algo que Fromm plantea y entonces, les voy citando a Fromm, el carácter revolucionario
es el que está identificado con la humanidad y por lo tanto trasciende los estrechos límites de su propia sociedad y en virtud de ello es capaz de criticar su sociedad o cualquier otra desde el punto de vista de la razón y de la humanidad. No se halla aprisionado en la adoración parroquial de aquella cultura a la que pertenece por nacimiento, que solo es un accidente de tiempo y geografía. Es capaz de observar su medio con los ojos abiertos de un hombre que está despierto y que encuentra su criterio para juzgar lo accidental en aquello que no es accidental, la razón, en las normas que existen dentro de la raza humana para que ésta se rija. Es lo que podría llamarse un espíritu crítico. El carácter no revolucionario mostrará una particular tendencia a creer en aquello que anuncia la mayoría. La persona con espíritu crítico, que es lo que buscamos a través del psicoanálisis, reaccionará del modo precisamente opuestos. Y aquí es donde los invito, pues, a desarrollar y a que todos ayudemos, bueno, todos, mejor dicho, que tratemos de ayudar a desarrollar este espíritu crítico, estas potencialidades humanas, sin importar clase, condición, sexo, nivel socioeconómico, etcétera, y todo ello del contexto social, sino que realmente nos enfoquemos en desarrollar las potencialidades del individuo y a generar este carácter revolucionario con un espíritu crítico más allá de lo que las normas sociales y el contexto social nos imponen. Y pues bueno, hasta ahí mi intervención porque ya no me da tiempo de seguir con lo demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Y bueno, déjame ver que dé los créditos correspondientes. Usted de base es economista, si mal no recuerdo. Soy financiera, sí, finanzas y bancos. Sí. O sea, para que veamos ahora sí que la diversidad, o así que de las formaciones, ¿no? Y obviamente, pues ahora sí que la solidez de dónde viene uno para argumentar en un momento dado.